Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda. Aun cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral, de todas formas queremos que las instancias judiciales, ¿no?, nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de propaganda y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo. Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie, ¿no?, al partido en el gobierno, o que el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato. Pero como está muy general, mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la refinería, ni las obras. Y solo, también vamos a esperar lo que nos digan, pero sí consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer, refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda, lo de la sección de quién es quién en los precios. Entonces la vamos a presentar. Si nos dicen de que no es posible, pues entonces no, pero por lo pronto aquí está la tribuna. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles, de la gasolina y del diésel? En esta semana, el incentivo o estímulo fiscal es del 93.27%. Es importante subrayar que poquito más del 6% es lo único que se está cobrando de IEPS. Prácticamente el aumento de los precios internacionales del petróleo con esta política que ha establecido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. El precio internacional del petróleo que sigue subiendo, con corte el 3 de febrero estuvo la mezcla mexicana de petróleo a $83.82 por barril. Entonces, de seguir subiendo, pues se va a acabar por completo el 100% del IEPS, pero esa es la situación que prevalece en el mercado internacional, en donde México no puede incidir. Son muchos los jugadores en el mundo que establecen y empujan estos precios lamentablemente muy altos. Por ello, gracias a ese incentivo fiscal del 93.27%, el precio del litro de gasolina regular promedio la semana pasada en el país, 20 pesos con 98 centavos, el promedio de la Premium, 22 pesos con 96 centavos, y el promedio del diésel, 22 pesos con 18 centavos. Las tres marcas que dieron más caro con el margen más alto fueron la semana pasada Redco, Full Gas y La Gas. Y las tres que tuvieron los mejores precios, que fueron solidarios con los consumidores, fue Rendichicas, ExxonMobil y Orsan. Y nos vamos a ver por tipo de combustible en cada una de las regiones. Hay una marca, una estación de servicio en particular que tiene el margen más alto y el precio más alto. En este caso, para la gasolina regular, es una gasolinera Valero que en Zapopan, Jalisco, tiene un margen de 3 pesos 95 centavos con un precio al público de 22 pesos con 92 centavos por litro. Estos angelitos pueden ver que el margen es altísimo, casi 4 pesos, comparados con un margen de 29 centavos, que es el que tiene La Gas en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos con 27 centavos, también para la gasolina regular. Y nos vamos a la Premium, la Shell en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, que han andado muy volados con sus precios, 25 pesos con 99 centavos por litro, un margen de 3 pesos 99 centavos, bastante alto. Mientras que franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, 21 pesos con 40 centavos por litro precio al público, un margen de 16 centavos por litro. BP para el diésel
en Carmen, Campeche, 24 pesos con 22 centavos precio al público por litro, un margen de 3 pesos con 33 centavos, comparado con los 21 centavos de margen de franquicia Pemex en Canacín, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con 99 centavos. En el tema de verificación, tuvimos una semana ajetreada, atendimos 283 denuncias que fueron presentadas, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, y lo hicimos por medio de 240 visitas y o verificaciones. Tres no se dejaron verificar. Estación Pirú en Tijuana, Baja California, Inés Villegas García en San Luis de la Paz, Guanajuato. ¿Qué pasó, paisano? ¿Cómo no se deja verificar? Y Jorlis en Xontla, Veracruz. Pero como dice el dicho, a toda capillita le llega su fiestecita y ya les estaremos visitando, aparte de la multa de 800,000 pesos a los que ya se hicieron acreedores. Por eso es mejor dejarse verificar. No importa qué es lo que estés escondiendo, mejor cúmplele a los consumidores y cumple con la ley. Tuvimos que cerrar una gasolinera en donde se estaba despachando 1.2 litros de menos por cada 20 litros despachados. Esto fue en Pátzcuaro, Michoacán. Fueron 12 bombas inmovilizadas. También inmovilizamos 5 bombas en donde estaba dando 2 litros de menos por cada 20 litros. Estaban rasurando el 10%. No tenían rastrillo estos aparatejos para robar, pero sí estaban descalibradas. A propósito, también esta gasolinera, todas sus bombas fueron cerradas, que fue esta en Temazula de Gordiano, Jalisco, y aquí sí encontramos un rastrillo, un alterador en el pulsador. Ahí estamos mostrando una fotografía de este aparatejo, y las 3 gasolineras, una con aparatejo y otra sin ellos, las otras 2, pero las 3 dando litros de menos. Muy probablemente la situación de estas otras 3 gasolineras que no se dejaron verificar, por algo están tan aferrados a no permitir que se cumpla con la ley. Si no tomamos en cuenta el margen, las más baratas de las regulares de móvil a 19 pesos con 38 centavos el litro en Puebla, y también de móvil, pero en León, Guanajuato, a 19 pesos con 47 centavos. Muy buenos precios en esa zona de móvil. Las más caras, 23 pesos con 99 centavos de Pemex en Mascota, Jalisco, y 22 pesos con 99 centavos de Shell en Moloacán, Veracruz. Muy caro, por cierto, para Veracruz. Premium, las más baratas, 21 pesos con 9 centavos de Servifácil y 21 pesos con 40 centavos de franquicia Pemex en Veracruz. Las más caras, 25.99 aquí en la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón, de Shell, y también de Shell, que le está cargando las pulgas Shell aquí al Valle de México, 25 pesos con 89 centavos en Iztapalapa. Y por último, el diésel, la más barata, 20.54 de Shell en Querétaro, mira, ahí sí se portan bien, y 20.69 de franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro. Las más caras, 25 pesos con 20 centavos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, y 24 pesos con 23 centavos de BP en el Carmen, Campeche. Estos de Mascota, Jalisco, les gusta pasarse de rosca. Y también hicimos la verificación, como cada semana, de servicios sanitarios. Ahora una en Centla, Tabasco, de G500, muy mal, pero pésimo, peor que una cantina, el baño y aparte se atrevían a cobrar el servicio. Gas LP, 22 pesos con 85 centavos por kilo, es el precio promedio de la semana pasada para el gas LP en cilindro, cuando con corte el 2 de febrero el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 29 pesos con 38 centavos, una diferencia muy significativa en el caso del gas para cilindros. El gas LP es algo que hay que revisar más a fondo, y en el caso de estacionarios el precio internacional convertido a litros, 15 pesos con 68 centavos, el precio promedio de los 145 precios máximos. La semana pasada 12 pesos con 30 centavos. Esto es gas LP para tanque estacionario. La diferencia acentuada principalmente
en el cilindro de gas. Y tenemos muchos que siguen dando en algunas regiones del país más barato, por abajo de los precios máximos, y encontramos casos en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos y en Oaxaca. En el caso de Puebla, Sonigas Puebla, en Izúcar de Matamoros, tiene un precio de 11 pesos 54 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 12 pesos con 52 centavos. Mientras que Alfagas en Villa Hidalgo, Jalisco, tiene un precio al público de 22 pesos 95 centavos por kilo para cilindro de gas, cuando el precio máximo es de 23 pesos con 82 centavos. Y hay otros casos en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Sonora, en Michoacán y en Chihuahua. Y en el tema de verificación a expendedores de gas LP, realizamos 811 visitas y o verificaciones, 8 resultaron con infracción. El principal tema fueron vehículos distribuidores que no tenían bien calibradas los dispensadores, fueron 6 casos de unidades inmovilizadas y un 3.68% de cilindros de gas que fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado, todos respetando el precio máximo establecido en las 145 regiones. Y nos vamos ahora al quién es quién en los precios de los 21 productos básicos de la canasta para una familia de 4 por una semana. Hubo 2 cambios. Cambiamos el chile serrano por el chile jalapeño. El serrano subió un poco de precio, el jalapeño bajó significativamente. Estos son el tipo de cambios que debemos de aprender en casa a hacerlos. Las recetas funcionan igual, se sigue teniendo una dieta balanceada, saludable en la familia, pero por la estacionalidad de algunos productos hacemos este cambio de serrano por jalapeño, como también cambiamos el melón por la naranja. La manzana continúa, y esto es algo que debemos ir haciendo en casa, observando cuáles son los productos que están de temporada, los que son de la región, que siempre serán más baratos. Y por eso en la región de la zona centro, el caso del paquete más caro a 1,023 pesos con 75 centavos lo encontramos en la Comer de Querétaro Estadio, en Querétaro. Mientras que la opción más económica en la central de abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, se han mantenido como los campeones a nivel nacional de los precios bajos para esta canasta, 752 pesos con 88 centavos. Hay ejemplos, la mayoría de Chedraui en esta zona, Chedraui en León, Guanajuato, Chedraui en Puebla, Chedraui en Cuernavaca, Morelos, a 867 pesos con 25 centavos, a 890 pesos con 36 centavos y a 909 pesos con 55 centavos. Esta canasta, ustedes lo podrán constatar, cuando empezamos a informar en diciembre de este tema, andaba arriba de los 1,000 pesos, 1,050, 1,090 pesos. Ahorita en todos los casos por abajo de los 1,000 pesos. Solamente esta Comer en Querétaro, 1,025 pesos. La más cara en La Paz, Colima, en La Paz, Baja California, 974 pesos con 10 centavos de Chedraui. Curioso, aquí los más baratos y los más caros en La Paz. Habrían que revisar ahí ese detalle. Y la central de abastos en Guadalajara, Jalisco, 908 pesos con 59 centavos, pero también Chedraui en Morelia, 921 pesos con 1 centavo, por ejemplo. En la zona norte, Soriana Hiper, Vado del Río en Hermosillo, Sonora, es la opción más cara, 994 pesos con 5 centavos este paquete para una semana. Y la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, sigue siendo en toda la región el más económico, 807 pesos con 90 centavos, pero vemos como Bodega Aurrerá en Saltillo a 911 pesos con 25 centavos y en Apodaca, Nuevo León, también Bodega Aurrerá en 917 pesos. Y por último, la región zona sur, sur-sureste, Soriana Hiper en Mérida, Yucatán, la opción más cara, 983 pesos con 20 centavos, mientras que la más económica sigue siendo la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, 813 con 90 centavos, pero Chedraui en Centro Tabasco, 883 pesos con 50 centavos y Walmart en Mérida, Yucatán, 891 pesos con 10 centavos. Si le buscamos en
encontramos siempre opciones cerca de nosotros, económicas, y si vamos cambiando por la estacionalidad de los productos, la fruta, la verdura, algunas de ellas, también vamos a poder ahorrar más dinero. El limón es el único que sigue dando algo de lata, pero ya empezó a bajar el precio desde hace 3 semanas. Esperamos que continúe bajando y regrese a la normalidad. Bueno, antes de abrir para preguntas y respuestas, desde el 3 de febrero recibimos la noticia, nos dio tristeza porque falleció Carlos Garduño Núñez, coronel que combatió en la Segunda Guerra Mundial en el Escuadrón 201. Va a haber un homenaje el día 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea, y se va a recordar a este combatiente que vivió más de 100 años. También lamentamos mucho el fallecimiento de Carmen Santiago Alonso, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, oaxaqueña, una de las personas que me entregó el bastón de mando en el Zócalo cuando tomé posesión de la presidencia de la República. Tenemos y la del coronel, joven y ya de edad avanzada. También quiero mandar mi solidaridad, mi deseo que se recupere a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que tiene COVID. Estoy seguro que se va a recuperar pronto, y expresarle que la apreciamos mucho y que la consideramos una mujer con ideales y con principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades, momentos difíciles, y que ganó con el apoyo de su pueblo, que es presidenta legal y legítima y que tiene mucho respaldo popular. Y adelante, y como le expresé que no podía asistir a su toma de posesión, pero que tengo el compromiso de visitar Honduras y que cuando pueda voy a estar con ella en Honduras para tratar muchos temas en común. Ya estamos trabajando de manera coordinada, hay cooperación para el desarrollo, pero se va a estrechar más todavía la relación con la señora Xiomara. Ahora sí, vamos 4, aunque los de la prensa conservadora dicen que nada más le damos la palabra a los que todo está armado. Un experto en medios sacó esa conclusión de cuántas mañaneras y cuál era la mecánica de la mañanera y cómo solo los de la primera fila podían preguntar. Entonces vamos a tomar en cuenta su recomendación para que también los de atrás puedan preguntar. Pero adelante. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, embajadores y cónsules que representan a México en el exterior ganan entre 157,000 y 330,000 pesos mensuales. Además, cuentan con bonos, seguros, departamentos de lujo, vehículos, comida, viajes y colegiaturas para sus hijos. Todo esto pagado con dinero público. Como lo ha documentado, como hemos documentado en Contralínea, los casos más escandalosos son los de los embajadores de Japón, Suiza y Noruega, quienes perciben cada uno más del salario que percibe usted como presidente de la República. El argumento de quienes justifican estos gastos es que pues, la vida en esos países es muy cara, pero según un estudio de la OCDE, se ha demostrado que se trata de una falacia, pues los sueldos que paga México a sus representantes superan por mucho los de altos ejecutivos en aquellos países. Presidente, ¿es posible que se revisen estos sueldos y que con la austeridad republicana que ya se ha implementado en toda la administración federal, pues se haga, pues también se lleve a cabo en el Servicio Exterior Mexicano? ¿O los embajadores y cónsules seguirán gozando de un régimen de excepción? Vamos a revisarlo. Hay el compromiso de mantener los sueldos, las prestaciones, como se encontraron cuando llegamos al gobierno. Esta es, en efecto, una excepción al plan de austeridad republicana, por los motivos que has expuesto. La vida en algunos países del extranjero es más cara y tienen que tener mejores sueldos. Pero si ya está este análisis de la OCDE, no se podría… Vamos de todas maneras a mantener como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos del servicio exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros para ver los casos, porque puede ser que no deba tratarse a tabla rasa, sino que cada país, de acuerdo a su costo de vida, tenga una consideración en cuanto a sueldos. Vamos a hacer eso. O que no necesariamente sean rentas en casas o habitaciones de lujo. Vamos a hacer.
la revisión, pero sí considerar de que hay países donde es muy cara la vida, ¿no? Que con lo que yo gano no podría, les costaría poder pagar sus gastos y los de sus familiares, pero eso lo vamos a analizar. Gracias, presidente. Presidente, durante la conferencia del 22 de febrero de 2021 informó que en Tayoltita, Durango, la minera First Majestic se negaba a pagar impuestos, por lo que usted pidió al embajador de Canadá en México, Graeme Clark, solicita a la compañía pues cumplir con sus obligaciones fiscales. Hoy sabemos que esta empresa sigue litigando en tribunales internacionales y que incluso está esperando un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar de pagar más de 11,000 millones de pesos a México por la extracción de los minerales preciosos de la nación. En este sentido, presidente, ¿cuál ha sido el resultado del acercamiento que tuvo usted con el embajador? Y también pues tenemos entendido que con el primer ministro Justin Trudeau se trató de este tema. Sí, con las mineras canadienses teníamos solo dos asuntos, o tenemos dos asuntos, queda uno, queda este, que es fiscal, y sí lo traté con el primer ministro Trudeau. El de Cosalá ya está resuelto, pero sí nos queda pendiente el de Tayoltita, Durango, porque es un asunto fiscal, no quieren pagar impuestos. Alegan discriminación fiscal en tribunales internacionales. Sí. Entonces, sí existe una denuncia de parte nuestra que está resolviéndose en el Poder Judicial, lo que tú sostienes. Voy a ver cómo va, pero estamos pendientes y afortunadamente en el Poder Judicial se está actuando con rectitud en este caso. Antes los abogados de las empresas dominaban y no había defensa también, o había contubernio. Los que supuestamente defendían el gobierno no lo hacían y se perdían los casos y había que condonar sueldo, impuestos a estas grandes empresas o pagarles por daños. Un poco lo de la empresa esta que está demandando cuando quienes están violando la ley y destruyendo el territorio son ellos, la empresa estadounidense que tiene el banco de grava en Playa del Carmen, Quintana Roo. Entonces estamos pendientes, es muy claro que ya no hay impunidad, que ya no se devuelven impuestos, porque no, lo voy a dejar de decir, aunque se moleste, se rayaban las grandes corporaciones. Imaginen una gran corporación económico-financiera, ¿ya se imaginaron cuál? Pues esa no pagaba impuestos, así estaba. Y ahora es distinto, es una etapa nueva. Y muchos empresarios lo están entendiendo. Y lo que nos dicen como justificación es que esas eran las reglas. La verdad, era legal el que les devolvieran los impuestos. Los despachos fiscales y los dueños accionistas de las empresas ya estaban esperando cuándo iba a empezar la temporada de condonación de impuestos. Y era legal, aunque se trataba de una injusticia, de una inmoralidad. ¿Cómo pedir que paguen impuestos todos los mexicanos y mantener esos privilegios para las élites? Entonces, vamos a estar revisando todos estos casos y lo de la minera canadiense, vamos a ver cómo va la denuncia y vamos a informar, si te parece. Gracias, presidente. Ya por último, hoy se cumplen 9 meses en que se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de más de 50 millones de pesos a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que llegó a encabezar Claudio X González y que es un abierto opositor a su gobierno. Si ya han tenido alguna respuesta o algún comunicado del gobierno de Joe Biden, presidente. No hemos tenido respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática, porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No es correcto, es una violación al derecho internacional y este grupo sigue siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por grandes corporaciones económicas, todos los que pues no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación porque
se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar. Entonces, por eso los ataques cada vez arrecian más. Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, desde hace años, nuestros adversarios a los que enfrentamos, porque los consideramos corruptos o paleros, a conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas y desde luego los dueños de los medios de información. La mayoría, todos ellos pues están en contra. Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza, ¿no?, la misma máxima del Lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca, y ya tiene tiempo que tiene esa actitud porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular. Ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica. O soy independiente, o no tengo partido, o soy objetivo, todo ese cuento, ¿no? En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad, y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Y esto podría ser un referente para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados cuando se calumnia? ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación? Y un periodista de ese equipo escribió: ya hemos pasado, ¿no?, por situaciones así. La verdad que no, porque actualmente se tiene libertades plenas, no se reprime a nadie, no es lo mismo. Pero dice él, ya se van a ir, pensando ya vienen otros. Ellos se van. Sí, claro, yo me voy y nosotros nos quedamos. Pues sí se van a quedar. Pero en el proceso de transformación, o parte de ese proceso de transformación, es también ir definiendo con mucha claridad posturas, porque si se saqueó al país como se llevó a cabo en el periodo neoliberal, fue por la simulación, no solo por el apoyo abierto de mercenarios del periodismo, sino también por el silencio de muchos que nunca cuestionaron al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios, y simularon y engañaron. Entonces ya eso pues ya no va a ser aceptado, ya no es aceptado por la gente, y eso es un avance en el proceso de transformación, porque antes los medios destruían. Una campaña no como la que se ha echado a andar en contra de nosotros, con menos intensidad, en otras circunstancias, en otros tiempos, acaba con la autoridad. Ahora no, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente. Entonces hay que seguir con la revolución de las conciencias y hay que seguir tratando estos temas, y fuera máscaras. Decía, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es muy bueno, el doctor Nava, un luchador por la democracia auténtico, Salvador Nava, de San Luis Potosí, decía, estaba de candidato y en San Luis había dos periódicos básicamente, uno abiertamente gobiernista y otro, así como el Reforma, ¿no?, supuestamente plural, independiente. Y decía, me acuerdo del doctor Nava, el que más nos daña es el supuestamente independiente y plural, porque el otro pues ya la gente sabe que es opositor a nuestro movimiento, ¿no?, al movimiento democrático. Pero el supuestamente independiente, el de la política robalera, ese confunde, engaña a muchos. Entonces todo lo que hagamos porque haya definición ayuda. Y desde luego esto no significa pensamiento único y es garantizar el derecho a disentir, pero basta de simulación, basta de hipocresía, porque eso es parte del conservadurismo. Y yo lamento que se enojen, pero ojalá y comprendan que yo encabezo, junto con millones de mexicanos, un proceso de transformación que a lo mejor no gusta, pero nosotros queremos hasta donde podamos, como decía Juárez, hasta donde se puede
pueda y como se pueda ayudar a los pobres y acabar con la corrupción. Entonces, si hay un bloque conservador como existe en México, se unen todos y tienen su prensa, sus medios, sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos, pues no nos vamos a cruzar de brazos. Tenemos que confrontarnos políticamente, desde luego sin agresiones, respetando la libertad, pero es muy bueno el debate, es cosa de ver qué ha sido el periodismo revolucionario, cómo fue el periodismo revolucionario en México, cómo fue el periodismo revolucionario, pues hasta en la independencia, los escritos, es cosa de leer lo que dicta Hidalgo para abolir la esclavitud o lo que significó el periodismo durante la Reforma. Son los periodistas más inteligentes y patriotas que se haya tenido en toda la historia de México, entre otros Zarco, pero muchos más. Y en la Revolución, ustedes creen que los Flores Magón estaban pensando en la moderación, en el centrismo. Daniel Cabrera, en el hijo del Aguizote, las caricaturas eran como las de Calderón del Reforma. ¿O como otros? No. Y claro que tomaban partido, claro que estaban a favor de las causas justas y en contra de los corruptos. Y así son los tiempos actuales, que cada quien se sitúe, ¿no?, en su lugar. Nada de que somos objetivos. Habría que preguntar si hay objetividad en el periodismo. ¿Por qué no tomar una decisión? Eso no significa convertirse en aplaudidor del que esté en el gobierno. No, pero no engañar. Entonces eso es lo importante. Y mucha simulación y mucha hipocresía. Cobraban en el gobierno, ya no cobran, no pagaban impuestos, pero además lo que cobraban, y algunos siguen cobrando. Es un periodista que cobra $1 millón mensuales. Ni en sus mejores tiempos el periodista García Márquez llegó a cobrar eso. Los que leen las noticias y dicen, pero es que a mí me pagan del sector privado. Sí, nada más que te pagan del sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Si no, no te pagarán eso, que es una inmoralidad. Si fuese un medio que lo hicieran los periodistas, y sí hay, afortunadamente, pues sí, pero en esos medios no hay quien gane $1 millón al mes. Entonces sí, vamos a seguir. Gracias, presidente. Buenos días. Primero preguntarle sobre este incidente que se suscitó el viernes pasado en una caseta de la autopista del Sol, este enfrentamiento entre normalistas y policías estatales y federales, y lo que sucedió después, lanzamiento de este tráiler sin conductor hacia los agentes. Usted, presidente, ¿qué opina sobre ese incidente y si considera que se tiene que investigar y castigar a los normalistas que habrían lanzado este tráiler contra los agentes? Sí, qué bien que me haces esa pregunta. Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí, en un edificio de turismo, y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes, iban a perder la vida muchos. Muy lamentable esto. Yo quiero hacerle un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas, y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa. Entonces, que dialoguen. Le he dado la instrucción, que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben, y por eso lo estoy planteando. Y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque ese no es el camino. Nosotros no somos represores. Se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas, que ya era una situación insoportable. La Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas. Salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esa forma. Yo espero que le pongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo, porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes, o que el gobierno los reprimiera, porque están como pilotes. Entonces,
Los jóvenes son muy inteligentes y no tienen por qué tocarse los extremos, nada de extremismos, ni de izquierda ni de derecha. Se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia. Ese es mi mensaje. Y les digo que están como sopilotes, porque ayer lamentablemente perdió la vida un periodista, aunque la autoridad de Tijuana sostiene que no es periodista, que su tío es el periodista. De todas maneras, ¿no? Perdió la vida. Acababa de pasar, o cuando se dio a conocer, ya estaba el Twitter de Krause. ¿De cuándo acá? Krause, con la misma campaña, ¿no? Todavía ni se aclaran los hechos. La misma familia mencionó que no se dedicaba a eso, de acuerdo al informe que presenta el gobierno de Baja California, y ya la campaña en medios. Entonces, por eso el llamado a los jóvenes. Si toman la caseta porque les falta dinero, hay becas y claro que las merecen. Si son estudiantes pobres, diálogo, y que no se dejen manipular por nadie, y menos por la delincuencia llamada organizada, ni por la otra delincuencia, la de cuello blanco. Pero es muy importante hacer este llamado porque fue muy grave. Y también vi los videos de cómo los de pensamiento conservador gritan, ¿no?, pidiendo todo el peso de la ley, mano dura. Entonces los muchachos tienen que analizar esto ahí en los salones con sus maestros. Yo creo que queda en las redes lo que digo, pues que lo pongan en la Asamblea General, lo que estoy diciendo, y que tengan una respuesta a este emplazamiento para que no se opte por la violencia y no se actúe sin proponérselo como conservadores. Presidente, hablando precisamente de responsabilidades y del peso de la ley, ¿está usted a favor de que se les investigue y se castigue a quienes lanzaron ese tráiler? Se está haciendo la investigación. O por el contrario, como dice la alcaldesa de Acapulco, que no hay ni siquiera quien investigar porque iba solo el canal. La investigación, pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo, porque no es un asunto nada más jurídico, es social, es político. También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo, también así, todos los más famosos y famosas burlándose, porque yo lo que imagino es que ella pues no quiere actuar como los de antes o como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro, que todo era garrote y era el mátalos en caliente. Y los derechos humanos, no, hombre, eso no debería de existir. Ese era el pensamiento, pero ya pasaron esos tiempos, ya no está García Luna, no somos lo mismo. Ese es su coraje, que le apuren, no sé si lo pueda decir, pero no lo puedo decir, ¿verdad?, de que si no se quiere a una autoridad ya existe la revocación del mandato. Todos ahí agarraditos de la mano, todos, a decir de manera democrática, está muy mal, hay un caos y hay que hacer valer la democracia, y la política se inventó para poner orden en el caos. Adelante. Pero eso de las denuncias y más las campañas de calumnia, pensando que con eso van a ser candidatos, porque ya usan esa politiquería para proyectarse, ¿no? Ellos sí van a saber cómo enfrentarnos. Pues no es serio eso, se desdibujan, enseñan el cobre. Presidente, a reserva de las investigaciones en este caso, y por último sobre este tema, ¿considera que quienes pudieron haber estado detrás de estos hechos violentos fueron personas infiltradas en este movimiento de los estudiantes? Sí, no lo descarto, por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes, porque es una zona, una región donde hay delincuencia organizada. Filtrados por delincuentes, aparentemente. Sí, en la dirección, aparentemente luchando por causas justas. No hay que hacer a un lado el que, por ejemplo, en el huachicol, los huachicoleros, los jefes, los que tenían el gran negocio, tenían base social, porque cuando iban a ordeñar un ducto o abrir una toma clandestina para robar combustible, le dejaban algo a la comunidad, a la gente. Pues por eso fue la desgracia de Hidalgo. Hasta anunciaban tal día va a haber, y la gente se llevaba sus cubetas y ellos sacaban pipas y defendían. Con el narcotráfico pasa lo mismo, empiezan a repartir despensas, una base, que es lo que estamos enfrentando ahora con el apoyo a los jóvenes. Que todo esto se agravó porque se abandonó a los jóvenes y porque además había complicidad. Era lo mismo la autoridad que la delincuencia. Había un contubernio entre autoridades y delincuentes y malos ejemplos. Los de arriba se dedicaban a saquear, a robar, y lo que hicieron un
exrector de la UNAM acuñó o se encargó de difundir la graciosa frase de ninis para tratar a los jóvenes de manera despectiva. Ni estudian ni trabajan, cuando no hacían nada por ellos. Y la tolerancia, las organizaciones que existen, cuando surgieron en el periodo neoliberal, los grupos de delincuentes que existen y se enfrentan surgieron en el periodo neoliberal, algunos antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues quitándoles el semillero, que no usen a los jóvenes. Esa es la labor. Presidente, y en un segundo tema, ya que tocaba precisamente este asunto de la delincuencia organizada, me gustaría preguntarle sobre la violencia en Zacatecas. El fin de semana hubo pues varios cuerpos, al menos 16 el sábado, que fueron abandonados en un par de municipios, esto en el marco del reforzamiento que hubo de la seguridad desde hace algunos meses. ¿A qué atribuye estos hechos de violencia, aun cuando hay mayor presencia federal y un operativo que se reforzó hace algunos meses? Parece que además de mandar mensajes a los grupos criminales opuestos, parece un desafío incluso a la autoridad dejar estos cuerpos, incluso por ejemplo en la vía pública, presidente. Sí, es un acto de provocación, además de los lamentables asesinatos. En uno de estos actos donde dejaron cuerpos, se descubrió un dron que estaba tomando. O sea, estamos hablando de un acto propagandístico y es un enfrentamiento de grupos, pero también hay mucho de provocación. Es que nosotros pues vamos a seguir actuando igual, con rectitud, con principios. Ya no es el tiempo de antes, de que la autoridad se sometía a la delincuencia o la autoridad representaba a la delincuencia. Y ahí vamos a seguir avanzando. Y en el caso de Zacatecas se hizo ya un análisis, una revisión, se va a reforzar más presencia y otras actividades. Y mucha inteligencia. Es más importante a veces la inteligencia que el uso de las corporaciones o la presencia de las corporaciones. Entonces se está trabajando. ¿Se puede saber en qué medida habría un reforzamiento y a partir de cuándo, presidente? Ya ayer mismo hubo una reunión de representantes del Gabinete de Seguridad Federal con el gobierno del Estado. Ayer. Y ya se tomaron medidas y vamos a seguir, a continuar. ¿Qué implica este reforzamiento, presidente? ¿Un mayor envío de elementos, más una elementos reorganización? Y otras acciones que no puedo repetir, pero vamos a continuar garantizando la seguridad del pueblo de Zacatecas, porque es nuestra responsabilidad. Gracias. Vamos por acá. Buenos días, presidente. Pedro Domínguez de Milenio. Preguntarle su opinión sobre la crisis que se está viviendo en Perú, en donde la oposición ya está maniobrando para intentar destituir nuevamente al presidente Castillo, quien justamente hizo una renovación de su equipo de trabajo para enfrentar estas maniobras e intentar salvar a su gobierno. Preguntarle su opinión al respecto y si su gobierno, si México estaría reforzando, estaría en comunicación con el gobierno del presidente Castillo para ampliar la ayuda o la asesoría que estaba dando su gobierno al gobierno de Perú frente a esta crisis puntualmente, presidente. Pues nosotros somos respetuosos de las decisiones que se están tomando en otros países, pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno legal, legítimamente constituido. Ganó el presidente Castillo, así lo decidieron los peruanos, pero los conservadores son iguales en todos lados, unos más burdos, otros más hipócritas, son demócratas cuando les conviene. ¿Cómo es posible que se lleven a cabo elecciones? Hace 6 meses que toma posición y ya intentan destituirlo. Hizo cambios en su gabinete hace 3 o 4 días y de inmediato salió una protesta en todos los medios. Esto es como cuando coleccionábamos figuritas, los álbumes. Así me pasa a veces cuando veo lo que está pasando en otros países. Ya nada más digo, esta ya la tengo, porque se repite. Acusan a su ministro del Interior de haber maltratado a su esposa, que en un tiempo desgraciadamente falleció, no por el maltrato, sino por otra razón, pero la señora lo denunció junto con su hija a este ministro del Interior y creo que tardó 3 días en el cargo. La señora Xiomara de Honduras, vi un
No, ponlo, que está interesante. Su esposo, que fue destituido, que padeció de un golpe de Estado, que siguieron luchando. Puso un Twitter ayer o antier. La señora Xiomara ganó pues con más del 50% de los votos, pero también ganó la mayoría en el Congreso. Sin embargo, para ganar la mayoría en el Congreso hubo una alianza y antes de tomar posesión se parte esa alianza y se van los legisladores de un bloque y se juntan con los conservadores, pues, y ya no tiene la señora Xiomara mayoría en el Congreso antes de tomar posesión. Y desde que toma posesión empieza la campaña mediática. Sí sabe toda la gente, o debemos de saber todos, que lo mediático, porque a veces son palabras que no se conocen, no me gusta hablar físico, dirían. Lo mediático es lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que son un poder, sobre todo porque se concentran en unas cuantas manos, en gente que tiene mucho dinero y que maneja también periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Entonces ya comenzó la campaña en contra de ellos y ahora la están acusando de corrupción. Está llegando, pues creo que lleva un mes, ¿no? Pero es lo mismo, porque se sienten desplazados los que dominaban. ¿No tienes el Twitter del esposo? Manuel Zelaya. A ver, de los últimos. Es uno donde habla de los medios de información. Debe ser de ayer o de antier. No sé si es de él o él lo retuitea. Pero es por lo que me preguntas, ¿no? De Perú. Así está. Le deseo a Bori que le vaya muy bien en Chile. ¿No se acuerdan que se reunieron todo este bloque de derecha conservador? Creo que en Miami. Y el invitado especial fue Vargas Llosa. Y lo que plantearon ahí, pues no dejan de tener relación. Es como una internacional del conservadurismo que existe. ¿Y México podría ampliar este apoyo que estaba dando a Perú? Nosotros ayudamos siempre a los gobiernos legal, legítimamente constituidos, y cuidamos nada más los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, pero sí nos gusta defender. O sea, somos partidarios de defender a quienes luchan por la justicia y por la democracia, quienes luchan por transformaciones, por cambios. En otro tema, presidente, me gustaría saber si la Secretaría de Marina le ha dado algún informe de la presencia de militares, me parece que franceses y canadienses, en Quintana Roo para apoyar a ese gobierno con las investigaciones por los hechos violentos que se vivieron en las últimas semanas. No tengo información, seguramente hay cooperación con, en este caso, canadienses, porque es una banda que actuaba en Canadá, la que se detuvo, o algunos miembros que fueron detenidos en Quintana Roo. Ellos ya traían la investigación, incluso hasta con órdenes de aprehensión, que no se aplicaron en Canadá. Falta mucho para el día 20, que es el informe de seguridad, pero le voy a pedir al secretario, al almirante Ojeda, que les informe. No lo encontraron. Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México. Con respecto a las obras y vestigios arqueológicos que se han encontrado a últimas fechas en trabajos recientes que se han estado haciendo, ¿cuál será dónde los van a ubicar, cómo las van a ubicar estas obras? Bueno, el INAH ha estado acompañando todo el proceso y tienen ellos ya métodos de aseguramiento, de conservación de piezas, restauración de piezas, ya están trabajando en eso. Y como parte del presupuesto del Tren Maya se contempla un plan de conservación de zonas arqueológicas. Todas las zonas arqueológicas, ya incluso comenzó el trabajo de conservación, de exploración y de cuidado del patrimonio arqueológico, en todos los casos. Pero le vamos a pedir a Diego Prieto que explique, porque él tiene como responsabilidad el tramo de Calquiní a Izamal, que es uno de los tramos con más vestigios arqueológicos del Tren Maya, de todos, ese tramo. Y él es el responsable. Por ejemplo, en el tramo 1 de Palenque a Escárcega es la secretaria de Bienestar la responsable. En el tramo 2 es María Luisa de Albores. El tramo que es Escárcega a Calquiní. El tramo 3 es el de Diego Prieto, de Calquiní a Izamal. El tramo 4 de Izamal a Cancún es Jorge Arganis. Y el tramo 5, que es Cancún-Tulum, es Román Meyer. O sea, tienen su responsabilidad cada
secretario o funcionario público, pero él puede informar. Le voy a pedir aquí a Jesús para que les informe. No encontraron nada. A ver qué, a ver si es eso. ¿Dónde es que los veo yo? Ya no hay las agencias, o sí existen, ¿no? Las agencias informativas, pero ya todo es por redes. Ahí está. En Honduras la política y los medios son utilizados como armas al servicio de la oligarquía contra sus enemigos. El 99% de los medios son privados y en mayoría se dedican a defender los intereses del patrón. El 1% son estatales y defienden Preocúpese cuando medios impulsan candidatos, ese es de un movimiento. La mejor manera de saber que estamos bien es porque siguen hablando mal de nosotros. Esa es nuestra única propaganda efectiva. Carlos Estrada debe ser defensor de la presidenta. Pero así está. ¿De cuándo es este? Ah, no. Este que acabo de ver, bueno, es que se repite, no cambia. Pero no, este lo vi hace 3 días, hace como 3 días. Pero es lo mismo, sí. Y continuando con el tema, con respecto al cómo va, no sé si usted tenga conocimiento, cómo va el proceso de las obras que se estaban recuperando en Francia. ¿Qué tantas se han recuperado? Porque ya ve que iba a haber una subasta desde noviembre, entonces estaba eso en proceso de detener esa subasta. ¿Cómo va ese proceso nada más? Pues Gracias. sigue la campaña buscando que se haga conciencia en los compradores de que están adquiriendo objetos robados, que son obras de arte de los mexicanos y que son inmorales las subastas que se llevan a cabo en Francia. Es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto, como sí sucede en el caso de Italia y debería de suceder en todo el mundo, el que no se permitan estas subastas de piezas de arte que fueron sustraídas, que fueron robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero. Yo ya envié un exhorto a todos los servidores públicos y estamos buscando relación con los gobiernos, enviándoles comunicaciones. Beatriz, mi esposa, sí, está haciendo esa denuncia, incluso le escribió al canciller de Francia sobre este tema, que es una muy buena persona, bueno, que distinguimos aquí, pero que se le está pidiendo que intervengan porque se están llevando a cabo estas subastas de piezas de arte prehispánico de México. Y hay también piezas, y esto, primero los que compran, ¿no?, que podrían ayudar. Fue un acto ético de responsabilidad, que no se vuelvan cómplices de delincuentes, que no actúen como delincuentes, primero. Y segundo, no está de más decirles que muchas de esas piezas son falsas, porque tienen el descaro las organizaciones que se dedican a subastar estas piezas de pedir información al INAH mediante fotografías, para que el INAH les reporte si son auténticas o son falsas. Ya también estamos hablando con el INAH para que no se responda a eso. Ya es el colmo que hasta se les certifique a las casas de subasta. Entonces sí estamos viendo eso y vamos a seguir y lo vamos a estar planteando a nivel internacional. Hemos logrado recuperar muchas piezas, eso también es importante. Por ejemplo, de Italia nos mandaron muchas piezas, de Estados Unidos están mandando piezas. Acabo de ver una máscara olmeca que enviaron de Estados Unidos y vamos a continuar recuperando patrimonio cultural de México. No, porque los que tienen el penacho también de manera ilegal argumentan que no lo pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría. No se lo quisieron prestar ni a Maximiliano. Entonces Austria tiene ahí una política también, diría yo, anticultural o egoísta, porque ahora se hicieron los trámites, le envié una carta al presidente, no era que nos devolvieran el penacho, sino que se buscara la forma de traerlo para exponerlo. Se negó completamente. Sí, 6,000 piezas repatriadas ya. Vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que venga un día a informar lo que se ha logrado con esta política, porque sí, muchos países están respondiendo y voluntariamente ayudan. Bueno, los italianos es un ejemplo de lo que han hecho en esta materia. ¿Vamos? Bueno, y luego nos vamos para atrás. Okay. Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa. Presidente, sé que ya ahorita comentó
comentó al inicio de la conferencia de prensa el tema de la veda electoral. Solamente preguntarle, bueno, no quiero que profundice por la situación, preguntarle si ustedes ya saben si hay un marco jurídico que va a afectar la entrega de los programas sociales. Estamos ahora haciendo una consulta y a lo mejor vamos a formalizar un recurso para que el Poder Judicial nos aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Vamos a procurar ser muy claros. Por ejemplo, la entrega de los recursos de los programas ya se decidió entregar por adelantado, pero hay otras cosas, obras, las giras. Bueno, necesitamos preguntar qué puedo hacer el día 21 de marzo, porque se va a inaugurar el aeropuerto. Entonces puede ser que se inaugure sin que yo hable o que no se transmita nada. Se haría con medios de comunicación. Todo eso nos los podrían explicar, ¿no? Bueno, sé que el día de hoy se publica, ¿no? el acuerdo que se colocó en el INE y ya se estaría colocando en el Diario Oficial de la Federación, y ustedes desde ahí partirían a revisar todo. Sí, yo creo que ya es desde hoy. Sí, claro. Por eso no tocamos nada. Perfecto. Aunque está complicado, por eso queremos saber para apegarnos. Sí, pero a lo mejor sin medios, nada más de supervisión, que vaya yo a las obras, sin medios. ¿Está formal o solo aquí en la Mara? Lo vamos a pedir, se va a pedir un recurso, o sea, se va a elaborar un recurso para que nos aclaren bien y se defina bien. No, yo creo que es al Poder Judicial. Eso lo están viendo los abogados, lo está viendo Adán, secretario de Gobernación, con la Consejería Jurídica. Ya me voy. Ya no va la última, presidente, ya, para terminar. ¿Sí me permite? Sí, otra. La última ya. Sí. Como dicen por ahí, la última nos vamos. Presidente, ¿qué tendría que pasar para que haya una atención eficiente en el consulado de Nueva York, presidente? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se le pueda atender las peticiones que han hecho los hermanos migrantes allá en Nueva York, presidente? No es el primer, la primera vez que se ha colocado este tema. Han venido compañeras, bueno, por ahí Vamos a pedirle a Marcel que revise estos casos. Bueno, de hecho, no sé si tenemos lo de Nueva York y lo de Texas, de Dallas. Los hermanos migrantes me compartieron están compartidos unos videos en redes sociales. Si gusta, le puedo pasar 2 videos de una mala atención por ahí. Sinceramente, hay una mala atención en el sentido de que ni siquiera por una emergencia hay una atención eficiente, presidente. Entonces, si gusta, ahorita le comparto los 2 videos a Jesús para que los pueda revisar. Sí, yo le tengo confianza a Marcelo y él va a actuar. Ok, presidente. En los casos estos, si se tienen las pruebas y hay razón, ¿no? Gracias, presidente. Entonces, quedamos para mañana, ¿les parece? Mira, ¿de dónde eres? Bueno, yo voy para allá. Voy a estar en Hermosillo el viernes. A ver, sí, porque Sonora está muy lejos, además. Gracias. Cuna de la revolución. Tirso, amante de Radio Sonora, la radio pública del Estado. Presidente, me gustaría preguntarle acerca de la regularización de los carros de procedencia extranjera. Particularmente hay 2 aduanas únicamente, una en San Luis, otra en Nogales. Y si pusiéramos el ejemplo, por ejemplo, de alguien de Álamos, tendría que hacer un traslado de 8 horas para llegar a la frontera. ¿Se ha contemplado la posibilidad de abrir una aduana temporal, por ejemplo, en Guaymas, que quizás estaría más cerca para las poblaciones del sur? También preguntarle en este caso sobre los certificados, y aprovechando que está Profeco, porque hay quienes se podrían estar pasando de rosca con las verificaciones y las certificaciones que se piden en el decreto, como el de emisiones de gases, el de no robo, la revisión mecánica, si va a haber algún tipo de mecanismo para regularizar todos estos procesos. Y por último, ya aprovechando, si va dentro de su equipo, lo acompaña ya sea el subsecretario Encinas o la comisionada de búsqueda de personas, ya que pues el tema de búsqueda de colectivos de madres es un tema constante y permanente, saber si lo acompañan para dar seguimiento a estos temas. Sí, van a estar ellos. Vamos a tener una reunión de seguridad en Hermosillo el viernes por la mañana. Vamos a estar en Sonora viernes, sábado y domingo. Y va todo el gabinete de seguridad y va a estar Alejandro Encinas. Acerca de la pregunta que tiene que ver contigo, y yo te comento ahora lo de las aduanas. Bien, gracias. A ese respecto, hay una oficina de Profeco en Hermosillo y estamos atentos y en coordinación con el gobierno del estado, porque efectivamente son trámites que realizan proveedores terceros y esos servicios sí nos corresponde a Profeco estar cuidando que, como señalas, no se pasen de rosca.
y que realmente hagan las verificaciones, porque otra manera de pasarse de rosca es que cobran y te doy el papelito y no revise nada. Entonces habrá que constatar que cumplan con el servicio que están ofertando y que no abusen en los precios de ese servicio conforme a las tarifas que autoriza el propio gobierno del Estado. Sobre todo, procurador, verificar que no suban de antes a ahora que van a estar pues prestando esos servicios, ¿no? Y estaremos poniendo especial atención en los estados fronterizos, porque el mismo problema se va a presentar en Chihuahua y en otros estados de la frontera. Gracias. Sí, vamos a Guaymas precisamente, porque se va a llevar a cabo la modernización del puerto y esto tiene que ver con aduanas. Aun cuando tú te refieres a lo de la regularización de los carros extranjeros, podríamos buscar un mecanismo con el gobierno del estado para que se tenga más acceso, que no sea tan lejos el ir a regularizar la situación de los carros. Y luego de este viaje regreso precisamente a Nogales, porque tenemos ahí el compromiso de resolver el problema de la vía del tren que parte de la ciudad. Estamos buscando hacer un libramiento con otra aduana. Esto va a ayudar mucho porque va a ir acompañado de un plan de desarrollo urbano para Nogales. Pues muy bien, nos vemos por allá. Muchas gracias.